Perfecto. Listo. Muchas gracias. Buenas tardes. Este es el siguiente módulo correspondiente al Diplomado de Ética y Normatividad en Investigación Clínica. El tema es el desarrollo histórico de la normatividad internacional en investigación clínica y yo soy el doctor Enrique Camacho. En este módulo que está repartido en 2 días, hoy y el próximo sábado, vamos a recordar esas grandes fuerzas históricas que han impulsado el diálogo no exento de conflicto entre las diferentes posiciones respecto a cuál debe ser el bien hacer en la investigación clínica y como consecuencia de, de estos debates y conflictos, bueno, cuáles son las reglas del juego que han surgido a manera de normas no vinculantes desde el punto de vista legal, así también como aquellas que se han transformado ya en ley. Disculpe, escuché a alguien que quería decir alguien. Algo, perdón. Bueno, muy bien. Y finalmente también el sábado platicar un poquito de cómo podemos proyectar todo lo que ha pasado en las últimas décadas hacia el futuro. ¿Qué cambios todavía nos esperan en la forma de percibir las cosas y en la forma en que estas percepciones, creencias se aterricen en normas y leyes? Quisiera comenzar recordando con ustedes algunos de los grandes debates históricos, debates que, que yo concibo como primarios, porque de ahí es que surgen pues todo tipo de visiones y después todo tipo ya de prescripciones sobre cómo hacer la investigación en seres humanos. Y bueno, seguramente hay más que estos 4 que ustedes están viendo en la diapositiva, pero en mi opinión son 4 que nos pueden dar en conjunto una buena idea de cómo han ido las cosas. El primero tiene que ver con la relación médico-paciente. ¿Quién es el médico? ¿Quién es el paciente? Y por lo tanto, entonces, ¿cómo se debe dar esa relación? La otra tiene que ver el, pues, esta relación entre el individuo y el colectivo al que pertenece. La tercera es investigar por el hecho de querer conocer más, seguir este impulso innato en el Homo sapiens pues, de querer aprender, de querer saber qué hay más allá de la colina o qué hay más allá de lo que puede ver bajo el microscopio óptico, pero con el bienestar. Ese conocer más se traduce en que yo vivo mejor, en que mi comunidad vive mejor. Y finalmente, la relación entre ciencia e industria. El querer conocer, movido por la curiosidad, también por el afán de un mayor bienestar para las personas. Y cómo combinamos esto con el afán de querer tener una ganancia para mí. O sea, el bienestar de la comunidad, pero el bienestar personal en términos de lo que yo como dueño o propietario de la patente o como dueño o propietario de los insumos de la salud, interpreto que es mi derecho para adquirir otros bienes y servicios, ¿no? Mi derecho a poseer. Sobre el primero, pues finalmente la línea que divide la atención médica común y corriente, la de todos los días, en la que el propósito principal es encontrar o la salud completa o por lo menos una mejora en la calidad de vida del paciente. Y en esto, a través del tiempo,
el médico ha sido visto desde diferentes ópticas, como un sacerdote, una persona que es la interfase, ¿no?, entre la realidad de mi carne, de mi cuerpo, de lo que me duele, y Dios, o cualquier otra entidad que de alguna manera explique lo que estoy experimentando. Y, y no es en balde que uno de los de las de los más importantes escenarios en que, por ejemplo, visualizamos a Cristo es precisamente como sanador. El científico, ¿es el médico un científico o es alguien que aplica recetas descubiertas por los científicos a fin de resolver un problema práctico? Bueno, en la formación del médico actual hay una fuerte base científica, pero él mismo no es científico, a menos que deliberadamente comience a emprender acciones para responder una pregunta de investigación. Amigo, puesto que estoy dando acceso a esta persona, a mi intimidad, a lo que me duele, a mis esperanzas, a lo que temo, puesto que estoy dando también acceso a mi pasado, ¿no?, a lo que yo veo que puede ser mi futuro, a detalles importantísimos sobre mi presente que quizá no compartiría con nadie más, a, a mi familia, pues también estoy estableciendo en muchas ocasiones un vínculo que podríamos llamar cercano a la amistad y que en algunos casos se vuelve realmente de amistad. A su vez, el médico ve en el paciente el reflejo de sí mismo. El médico con capacidad de empatía y de simpatía ve en el dolor del otro su dolor también, ¿no? El dolor que él ha experimentado, ya sea en carne propia, ya sea con las personas que le importan más a él, o ve reflejado el camino hacia donde él va, ¿sí? Porque el médico también se dolerá, temerá y pasará por las experiencias que pasa su paciente. ¿O será el médico un proveedor de servicios? Yo lo contrato, yo le pago para que efectúe un diagnóstico y me dé una recomendación, como yo le podría pagar, no sé, a mi contador para que me haga un estado financiero y me dé un consejo de cómo hacer mi declaración de impuestos. Por lo tanto, yo acoto como paciente la labor del médico que tengo enfrente y le digo, lo que me interesa de usted es esto, por lo cual usted y yo vamos a ponernos de acuerdo cuánto le voy a pagar. Y por favor, no se meta fuera del ámbito en el cual yo lo he contratado, ¿no? El proveedor de servicios o perito bajo contrato. Ante el paciente y ante el Estado, ¿no? El Estado también está viendo con una frecuencia creciente, al médico como un empleado más de ese aparato por el cual sí procura bienestar a su pueblo, pero también se asegura del control del poder y de los votos. Y lo vemos, por ejemplo, palpablemente en el manejo de la pandemia, por supuesto. Por supuesto que los seres humanos que están ahí tomando las decisiones sobre la estrategia de salud pública, por supuesto que están interesados en el bienestar de la población. Ellos mismos son gente, ellos mismos tienen hijos, ellos mismos se han enfermado de COVID. Pero junto con ello también, por supuesto, está el interés de hacer estrategias o políticas de salud públicas con el fin de que no se les saturen los hospitales. Entonces, el dolor, el sufrimiento humano, la perplejidad, la falta de certeza, todo eso está bien, pero lo principal es que no se me llenen los hospitales, porque si se me llenan los hospitales, el paciente reclamará su derecho a recibir, bueno, a tener acceso a esos servicios, y si yo no se los puedo dar, entonces yo voy a quedar mal ante el pueblo, voy a estar en primer lugar incumpliendo con la ley y voy a estar perdiendo votos para las próximas elecciones. De tal suerte que una de las formas de controlar la pandemia no solo son las medidas preventivas y las vacunas, sino también
aumentar la capacidad hospitalaria. Y si ustedes recuerdan, en las primeras fases de la pandemia, eso era el acento. Necesito crear suficientes camas para que nunca hagan falta las camas. Si el paciente se intuba o no, si fallecen más o menos, lo importante es que no queden pacientes sin una cama, ¿no? Vas a morir, pero vas a morir con tu cama y con tu tubo, así que no me podrás echar la culpa de que no te di acceso al derecho que tiene. Bueno, el paciente. ¿Quién es el paciente? Está en el círculo amarillo. Es el culpable o la víctima, cosa que se asocia mucho también con el sentido de médico como sacerdote. Eh, ¿Es por algo que hice mal que me está pasando esto? ¿O soy víctima de alguien que me quiere hacer daño? Pues tenemos aquí al paciente sintiéndose desde, bueno, víctima de, bueno, de castigos de Dios, quizá por su mala conducta o por la mala conducta de sus padres o porque el vecino le echó el famoso mal de ojo. Y aunque eso nos puede parecer supersticioso y anticuado, bueno, el paciente sigue experimentando ese por qué me pasó a mí todos los días. Y sé que pues todos en nuestra vida personal hemos pasado esto, hemos pasado de forma na natural por la etapa de el por qué yo, qué hice mal. O el paciente como objeto de estudio. Sí, hay médicos que lo que disfrutan de la relación con su paciente es, pues, aprender más de la enfermedad. Como los abogados que también disfrutan de ese caso difícil en el que quieren verse triunfadores. Ya si ese paciente que logré rescatar resulta ser un criminal o una persona que se deprime y está al borde del suicidio o una persona que va a generar cosas maravillosas para la comunidad, eso es otra cosa, pero como objeto de estudio, para que yo lo pueda después reportar como caso en un journal, o el paciente es un tipo de cajero automático orgánico, una persona que me va a pagar y va a ser la fuente de los ingresos con los que yo pretendo hacer otras cosas que me gustan. O es el paciente un ciudadano con derechos, como ya lo discutimos, y por lo tanto yo tengo que darle la atención que él se merece porque pues él puede exigirlo. O sea, yo simplemente estoy cumpliendo mi responsabilidad de garantizarle ese acceso. O es un cliente, ¿no? Un cliente al que tengo que cuidar, sí, pero también en ocasiones un cliente al que le hago caso, aunque no esté de acuerdo. Un cliente al que yo como médico me acomodo, aunque sé que la decisión que está tomando no es la más correcta, porque no quiero perderlo como cliente. O ya no digamos perderlo, no quiero que se moleste conmigo y que vaya con el médico de la competencia. Y, y al contrario también, ¿verdad? El, el paciente que se siente cliente y ve al médico como proveedor, dice, este proveedor es muy bueno, así que aunque yo no esté de todo convencido con lo apropiado de lo que el médico me está proponiendo, voy a ceder ante él porque no lo quiero perder como médico. En este estira y afloje de los diferentes conceptos de qué es un médico y qué es un paciente, aquí también, como vamos a ver, está el cimiento de, bueno, si esta es la relación médico-paciente en la asistencia, o sea, en el buscar la salud, ¿cómo podemos trasladarla entonces a la relación médico-paciente en el contexto de un protocolo de investigación clínica? La línea es tan tenue que nos pasamos de un lado para otro con facilidad y en muchas ocasiones, como estaremos viendo en el diplomado, esto tiene riesgos muy importantes. Disculpen. ¿Algún comentario respecto a lo que les comenté de los diferentes conceptos de qué es un médico y qué es un paciente? Bueno,
Muy bien, pasamos entonces al otro gran debate histórico. ¿Qué es más importante, la persona o la comunidad? A lo mejor para abordar esta cuestión tenemos que recordar que cuando decimos comunidad, ¿es comunidad de qué? Comunidad de personas. Sin personas no hay comunidad de personas. Pero también sin comunidad a la que servimos, si nos integramos, no somos tan personas. Es decir, la dimensión social del hombre depende también que tenga con quién socializar. Y no es de a gratis que muchas personas que viven en el aislamiento físico y psicológico durante mucho tiempo, pues busquen el suicidio. Hay una dimensión importante del ser humano que, pues, que no, que no se llena si no reconocemos que nosotros creamos la sociedad, pero también la sociedad hasta cierto punto nos crea. Entonces, ¿qué es el individuo? Bueno, un ser autónomo, un ser que puede tomar sus decisiones sobre lo que quiere llegar a ser, en lo que quiere convertirse, pero también un ser que está consciente de que para ese llegar a ser, y en este contexto de nuestro tema, llegar a estar sano, plenamente sano, necesita también ejercer la solidaridad. Y el individuo concebido como alguien que es leal a qué, en este contexto, leal al colectivo o leal al ideal que comparte el colectivo. Entonces, también en ocasiones así es concebido. ¿Qué es una persona? Una persona que es una pieza de este gran edificio. ¿Qué es una persona? Un engranaje de esta gran maquinaria. Y cuando tengo este concepto de persona, entonces voy a actuar de acuerdo con esta creencia y esto también nos va a llevar pues a riesgos muy importantes en la ejecución de nuestros protocolos de investigación. Y el colectivo, ¿qué es el colectivo? El colectivo quizá sea la autoridad suprema. Tú te debes al colectivo que comenzó siendo el clan o la tribu y que evolucionó a la ciudad-estado, a la nación o a la raza o a la afiliación religiosa o política. ¿Cuál es el colectivo al que perteneces? Porque ese colectivo será tu autoridad suprema y en la medida en que le sirvas a ese colectivo, vas a valer como persona en la medida en que uh, causes la disfunción del colectivo o simplemente te intentes alejar del colectivo y vivir lo más independientemente posible, vas a perder el valor como persona. Eso es una forma de concebirlo que está a su vez asociado con otros riesgos en la ejecución de los protocolos de investigación. ¿O qué es el colectivo? Es un grupo de lobos que está constantemente tratando de violar mis derechos y por lo tanto tengo que estar siempre muy atento a construir muros que me protejan adecuadamente de ese colectivo feroz. Gente que si la dejo me aplasta, ¿no? Y lo vemos todos los días, ¿no? El que no tranza no avanza. La vida es una constante lucha, pues, por sobrevivir en esta jungla en donde todos te quieren comer. O al contrario, será el colectivo un grupo de colaboradores y en ese sentido el conseguir lo que más deseas en esta vida, en lo espiritual, en lo intelectual, en lo material, requiere necesariamente de colaborar con otros. Y colaborar con otro, pues implica muchas conductas, comenzando con no ofender al otro, no eh, eh, condenar al otro, no, pero tampoco solapar al otro, sino también exigirle al otro que cumpla con los compromisos que libremente acordó.
porque yo también deseo y estoy dispuesto a cumplir con lo que yo acordé. Entonces, ¿cómo construyo acuerdos y cuál es el contexto emocional, cuál es el contexto de contacto y de reconocimiento del otro que me hace posible llegar a un acuerdo tan sencillo o tan complejo como voy a participar en este protocolo que me puede traer estos beneficios, pero estos riesgos? Y mis responsabilidades, si quiero quedarme en el protocolo, son estas, y las responsabilidades de mi médico son estas otras. Y yo confío en que el médico me estará dando toda la información y estará haciendo todos los procedimientos que garanticen mi seguridad durante mi estancia en el protocolo. Y el médico confía en que si yo le digo que me tomé 3 cápsulas, es que me tomé 3 cápsulas. Claro, habrá diferentes mecanismos para validar esa confianza, pero serán mecanismos limitados. Siempre estará de fondo la fe y la confianza del uno hacia el otro. ¿Algún comentario? No, que es, o sea, es bien interesante ver cómo esto se plasma en la realidad, en el día a día de una relación, en el caso médico-paciente, un individuo colectivo, o sea, lo que estás escribiendo se traduce en eventos reales, categóricos y en dilemas que tocan a las sociedades, ¿no? Y a las personas. Definitivamente, y lo vamos a ver, porque, por ejemplo, muchas de las primeras normas que se originaron en el código de Nuremberg vienen precisamente de considerar que el individuo es, o puede ser, bueno, que es en lo general y infinitamente frágil, infinitamente vulnerable ante colectivos científicos, especialmente si son auspiciados por el Estado o de alguna manera eh, que tienen intereses comunes a los del Estado, ¿no? Como lo vimos, por ejemplo, en el caso de los experimentos médicos auspiciados por el régimen nazi. Pero como lo vimos también en los experimentos en países liberales como Estados Unidos, solapados por instituciones del propio Estado. Entonces, ese extremo del péndulo de un participante en un estudio clínico como alguien sumamente vulnerable que hay que proteger con todas las capas posibles, veremos cómo en la historia el péndulo va hacia el otro lado, ¿no? En donde consideramos al paciente como con derecho de exigir participar en un estudio clínico, porque los estudios clínicos son buenos porque generalmente le hacen bien y entonces, pues, hay del médico, hay del Estado que no le pueda proveer al paciente la oportunidad de participar en un estudio clínico, ¿no? Entonces, el paciente como ser vulnerable ante un grupo de lobos hasta el empoderamiento del paciente, que vamos a ver también tiene sus grandes beneficios, pero sus riesgos. Ahora, la relación investigación-bienestar. ¿Para qué queremos conocer la verdad? ¿Para qué queremos un nuevo fármaco? ¿Para qué queremos prolongar la vida? Entonces, la investigación se ha visto y se sigue viendo como una amenaza a lo que consideramos preciado de nuestra vida como seres humanos, independientemente si esa amenaza se logra materializar, o sea, si la pesadilla se vuelve realidad o solo se queda en una pesadilla, pero es una amenaza que pende sobre la investigación, bueno, o que es una etiqueta que mentalmente le estamos poniendo a la investigación clínica. Pero también una esperanza, una fuerte esperanza. Y estas dos cosas se han visto, ustedes que navegan fuertemente por las redes sociales, pero también que hablan con las personas, pues ya no en la calle con lo de la pandemia, pero que bueno, hablan por las personas por chat o teléfono o en donde se encuentren, que existe una grande sospecha, ¿no? De que
las vacunas contra el COVID son parte de un contubernio mundial de las élites que desean establecer el nuevo orden mundial y que por lo tanto por esas vacunas, no sé, insertan microchips o grafeno que en coordinación con la tecnología 5G que ya se está implementando en muchos países, permitirá el control mental o el control de datos privados de la gente, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué fue tan corto el periodo de investigación en estas vacunas comparado con lo que se tarda normalmente? ¿Por qué se les autorizó un uso de emergencia sin haber concluido toda, con la totalidad de la fase 3? En fin, hay muchas fuentes válidas, por supuesto, de sospecha, aunque muchas de ellas pues, tienen respuestas simples o respuestas complejas, pero igualmente válidas. Y sobre todo el hecho de que sí, definitivamente las vacunas han salvado millones de vidas que de otra manera se habrían perdido. En general, gracias a la pandemia, la investigación clínica se puso por primera vez en la portada de, de revistas, periódicos, noticias, redes sociales. Ahora la gente por primera vez comprendió que para resolver un grave problema de salud de la humanidad es necesaria la investigación. Que esa investigación pues, puede traer beneficios enormes, pero que también debe ser regulada, también debe ser transparentada y que un grado sano de escepticismo es indispensable. Ahora, en el círculo amarillo, bienestar, bueno, pero ¿para qué? ¿Para qué quiero que se trasplante un órgano de cerdo, o sea, un corazón de cerdo genéticamente modificado? ¿Para qué quiero que se me trasplante? O si soy miembro de un comité de ética, ¿por qué voy a aprobar que se le trasplante? O si yo soy un legislador, bueno, ¿por qué voy a mantener esa posibilidad dentro de la legalidad o por qué voy a volverla ilegal? Se trata de vivir más, se trata de vivir mejor o inclusive, como se ha manejado también, vivir mejor sí, pero no mucho mejor que los demás. Sí, existen, por supuesto, existen no principios, sino discursos, pero discursos en torno a que no voy a, bueno, que no es ético que una población privilegiada avance demasiado cuando la población menos privilegiada no puede ir al mismo paso. También hay otros discursos en donde dicen, bueno, mientras no sea mi culpa, mientras yo no directamente esté impidiendo el avance de los de abajo, déjenme ir tan arriba como puedo. El hecho de que hay un gran déficit de riñones para trasplantar en India y que muchos niños de la India están en una larguísima espera por un órgano y la mayor parte de ellos desafortunadamente morirá antes de conseguirlo, no implica que mi hijo, aquí en este país, que mi hijo no reciba un trasplante. Y que yo diga, hasta que la mayoría de los niños en el planeta puedan recibir un trasplante, yo entonces trasplantaré a mi hijo. ¿Qué es el bienestar? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Generalmente cuando hablamos también de la investigación en el área de la biología del envejecimiento, frecuentemente pensamos nosotros o escuchamos de otras personas, bueno, es que yo no quiero vivir 120 o 150 años. ¿Por qué? ¿Y a costa de qué? ¿A costa de cuántos recursos financieros? Pero también cuando se me dice, bueno, es que al investigar en el área de biología del
del envejecimiento, no se trata de que vivas 120 o 150 años como número, sino que tengas una calidad de vida como la tienes hoy. Que corras, que no te dé Alzheimer y que tu pensamiento esté lúcido y que puedas producir muchas más obras intelectuales y puedas ver a tus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos y pues tener un intercambio intergeneracional maravilloso, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que buscamos con la investigación y a costa de qué? Porque ese a costa de qué también implica que así como hay ganancias en el bienestar individual y colectivo, a lo mejor también podemos esperar ciertas pérdidas en el bienestar individual y colectivo. ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Comezones? Así te decía un profesor mío. ¿Alguna comezón? Y la última que les quiero comentar, seguramente hay muchos más de estos, pero estos creo que tienen una incidencia directa sobre la normatividad en investigación clínica, es la discusión entre cuál debe ser la relación sana entre ciencia e industria. La ciencia como motor para el avance humano. Es la mejor forma que tenemos, no la forma perfecta, ni por mucho, pero es la mejor forma que tenemos para conocer la naturaleza, para conocer una parte de la realidad material que está dentro de su alcance. Hay otros ámbitos de la realidad que quedan fuera del alcance de la ciencia, pero lo que queda dentro es bastante y es muy, muy bueno, ¿no? Y entonces considerar a la ciencia como motor del desarrollo humano, pues es algo fantástico. No solo por sus implicaciones materiales, sino incluso por la conciencia que despierta en nosotros sobre nuestra posición en el mundo, en el universo, ¿no? La ciencia, cuando se ejerce bien, cuando se hace buena ciencia, es una actividad que no sé cómo traducir al español esa palabra humbling, una actividad que te pone en tu sitio, ¿verdad? Que te da una sensación de ser ese diminuto ser que tiene la fortuna enorme de poder hacerse preguntas sobre la vida y sobre la realidad. Pero la ciencia como pretexto, la ciencia como herramienta de las empresas a fin de producir fármacos, vacunas, insumos que se vendan más. En el pasado, pues la persona que quería vender su jarabe para la tos, pues iba en su carruaje itinerante de pueblo en pueblo, llegaba a la plaza del pueblo, sacaba su mesita y ya todo su stand y se ponía en la plaza del pueblo a promocionar sus tónicos para todo, ¿no? Para el cabello, para la debilidad, para la tos, para lo que sea. Para el niño, para la niña, para el abuelo, para la abuela. Quizá alguna vez nos tocó escuchar a los famosos merolicos. Y la confianza de la gente se ganaba a partir de qué tan carismático y elocuente o que también sabía engañar el merolico en cuestión. Los tiempos han cambiado. Primero, hay que convencer no solo al paciente, sino hay que convencer al médico del paciente que tiene una formación científica y al Estado o a las aseguradoras, en fin, a esas entidades que ya tienen un respaldo científico y que no se tragarán una mentira a la primera. Entonces, como empresa, necesito darle un fundamento científico y mientras más sólido, mejor, para que lo que estoy haciendo pues se venda y se venda bien. Ha llegado el punto, el desarrollo de la ciencia y su penetración en las diferentes capas de la sociedad, en que precisamente quien tenga la mayor solidez científica tiene una ventaja enorme para vender más. No será el único factor, habrá otros factores de marketing, etcétera, pero se ha convertido en el factor más importante, que realmente mi medicamento sirva,
y que hace lo que yo promuevo que hace. Entonces, si así están las cosas, entonces yo como empresa voy a contratar científicos, darles instalaciones, tener toda una política de apoyo a la ciencia que vaya a favorecerme. Y voy a diseñar protocolos de investigación clínica que puedan rápidamente contestar una pregunta científica. Sí, con una metodología correcta, pero con rapidez también. Y jugar entre la solidez metodológica y la rapidez con que lo quiero hacer y los costos que quiero bajar, ahí me muevo también en un lugar de mucho riesgo, donde puedo cometer actos no éticos, que es la industria farmacéutica y la industria de la salud en general. Aquí incluimos hospitales, incluimos la industria de los dispositivos médicos, etcétera, y la farmacéutica. Un medio para acumulación de capital, un medio para generación de bienestar, o un poco de las dos cosas. Bienestar en el sentido de bienestar de la salud de la población, pero también bienestar en creación de empleos, de muchos empleos directos e indirectos, de plataformas tecnológicas que luego se aplican a otras industrias que nada tiene que ver, o de viceversa, la industria de la salud como usuaria de innovaciones, descubrimientos de otras áreas de la ciencia que a su vez entonces van a fortalecer a esas otras áreas. Como la industria es en este momento el principal, pero por mucho, el principal patrocinador de los estudios que desembocan en nuevas intervenciones terapéuticas, o sea, en nuevos tratamientos o en nuevas vacunas, pues es fundamental comprender y tener un diálogo sincero sobre cuál debe ser esta relación. Si no tenemos este diálogo, pues estamos en riesgo de irnos a uno de estos dos extremos de creencias. Uno, a pensar, pues a la industria solo le importa el dinero. O la industria tiene razón y es el mayor benefactor de los seres humanos en cuestión de salud. Y no hay que cuestionarlo porque si lo dijeron ellos y si salió en una revista científica y lo dicen ellos y los médicos lo repiten, pues tiene que ser cierto. Pues esos dos extremos tenemos que evitar. Muy bien. Disculpen que esta primera parte fue algo así como monólogo, pero ya vamos a entrar a otras partes donde vamos a interactuar un poquito más. La normatividad frecuentemente pues, llega tarde, y llega tarde porque la discusión ética que precede a la normatividad pues también inicia tarde. Lo que les presento aquí en la parte central de la diapositiva es más o menos el orden de las cosas como se ven en el mundo. Tenemos una necesidad de salud X y no la podemos satisfacer. Y podemos prever que hay algunos aspectos éticos que debemos de discutir. Pero como no tenemos todavía ni el fármaco ni la cirugía o la investigación genómica o X, como no tenemos la forma de materializar esa idea de cómo satisfacer la necesidad, pues no nos preocupamos por discutirlo. Tenemos tantas cosas en que ocuparnos que decimos, pues ya cuando venga, cuando inventen tal y tal cosa, entonces vamos a platicar. Pero llega la suficiencia técnica tarde o temprano, cada vez más temprano que tarde, ¿no? Llega el momento en que sí podemos clonar a una persona desde el punto de vista técnico, en que sí podemos hacer una serie de procedimientos de intervención en el genoma, incluyendo eugenesia, en el sentido de modificar genes no solo para que no se enfermen las personas, sino para mejorar las capacidades que ya tienen, en fin. Y entonces la gente se escandaliza porque nos agarran no muy preparados y decimos, ah, caray, vamos camino directo al transhumanismo, o ¿cuándo pasó esto que ni nos dimos cuenta? Estábamos dormidos.
Pero en ocasiones ni aún con la suficiencia técnica ocurre todavía una buena discusión ética, sino hasta que se presentan los problemas, hasta que mueren las primeras personas, hasta que las cosas comienzan a salir mal. Ahí es cuando nos asustamos y corriendo decimos, hay que reunirnos y hay que poner normas y hay que convencer a legisladores a que establezcan ley. Ya con el problema encima, como quien dice, después de niño ahogado tapan el pozo. El gran reto que tenemos todas las personas, las que nos gusta un poquito la bioética, hasta los grandes bioeticistas encargados de decisiones más importantes que afectan a mayor número de personas, todos tenemos la responsabilidad. Pero gracias por su paciencia, ¿eh? ¿Quién sabe qué pasó aquí? Permíteme regresar entonces a la diapositiva. No sé hasta qué punto me desconecté. Estamos platicando de que pues, debemos tener una discusión ética temprana, tampoco tan pronto como sentamos la necesidad y preveamos que en algunos años futuros tendremos la suficiencia técnica, la capacidad técnica para hacer un procedimiento de ética cuestionable. Cuestionable no quiere decir que no sea ética o que sea ética, pero que debemos tener ese diálogo. No sé si me quedé ahí. Sí, ahí nos quedamos. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Ahora sí. Desarrollo histórico. Ay, el juramento hipocrático. El famoso juramento hipocrático, que ni lo hizo Hipócrates, dicen los historiadores que se sabe sumamente poco de Hipócrates. Así que el 80 o 90% de lo que ustedes escuchen, incluyendo el juramento, no se le puede atribuir a él, sino a discípulos de él muchos años después. Pero el punto es que, independientemente de que él no lo haya formulado, fue un juramento usado en la vida real por los médicos de Occidente pues, durante siglos. Y lo que yo les quiero preguntar, el ejercicio que les quiero hacer es a ver qué principios de la buena práctica clínica que aprendimos en la sesión pasada antes de Año Nuevo, antes de Navidad, a ver si nos acordamos, qué principios ustedes ya pueden ver el embrión de ese principio en el juramento hipocrático. Hipócrates nada sabía de investigación clínica, faltarían muchos años para que el solo concepto surgiera, pero de la relación médico-paciente, de ahí surgen también muchos de estos principios. Entonces, a ver, unos instantes de silencio para que ustedes le echen un vistazo y me comiencen a decir, recuerdo yo este principio de la buena práctica clínica y este párrafo parece que tiene que ver con eso. El primero, se los adelanto, pues no tiene que ver con la investigación clínica. Es un párrafo muy interesante, el de considero a mi maestro en medicina como si fuese mi padre. Esa relación filial con el maestro que se ha perdido pues, en prácticamente todas las profesiones, pero que de alguna manera también todos tenemos afecto, ¿no? Hacia los maestros que realmente nos ayudaron y que nos guiaron. Pero bueno, ese es un asunto aparte. Pero a partir del párrafo que comienza con dirigir el tratamiento con los ojos puestos en la recuperación de los pacientes,
partir de ese párrafo, si pueden encontrar algún principio de la buena práctica clínica por ahí entreverado, infiltrado. El 2 y el 3, digo, estoy Sí, con los apuntes, pero el 2 y el 3 me parece que un poco pueden sí. relacionarse. Ajá. Un estudio debe Porque ser iniciado y continuado solo si los posibles beneficios justifican los riesgos previsibles. ujú, Y el 3 que dice los derechos y el bienestar del individuo deben prevalecer sobre el interés de la sociedad y de la ciencia. así es. Y aquí está claro en el párrafo también, aquí en el párrafo 2, en el párrafo 3, ¿ya? En cuanto a riesgos, ¿no? Primero, no hacer daño a las personas, no hacer daño a la vida también, como es la segunda parte de este párrafo, de no recetar a una mujer un pesario abortivo. Está con los ojos puestos en la recuperación de los pacientes. eh, y ese tercero que dice no operar ni siquiera a los pacientes enfermos de cálculo, sino dejarlos en manos de quienes se ocupan de estas prácticas. ¿A qué principio creen que nos lleve? Personal calificado, ¿no? Exacto, muy bien. Decía, y pues, yo no le hago a eso de los cálculos, ¿no? ¿Quién sabe quién lo hacía en aquel tiempo? A lo mejor lo hacía hasta el peluquero. Recordemos que los peluqueros hacían muchos procedimientos quirúrgicos y es por eso que nos dejaron el emblema ese de las rayas azules y rojas, ¿no? Representando las venas y las arterias. Muy bien. Y el último, el que dice callar todo cuanto vea u oiga. Confidencialidad. Confidencialidad, muchas gracias. Confidencialidad, ajá, y particularmente el derecho a la privacidad, ¿no? Que Privacidad. están íntimamente relacionados, ¿no? Confidencialidad, el matiz es confidencialidad de los datos, privacidad es del ente humano con su cuerpo, con su expresión viva presente, ¿no? Estos son algunos hitos en el desarrollo histórico de la normatividad. Y fíjense cómo todos estos hitos que les pongo en esta línea del tiempo, pues están en el siglo XX, de hecho ya viene entrado el siglo XX. Esto quiere decir que Albert Einstein ya había formulado la ley, bueno, su teoría general y teoría especial de la relatividad, y no teníamos toda idea de cómo conducir prácticamente un protocolo de investigación. Bueno, no teníamos las normas para conducirlo, así que simplemente dependíamos de lo que nuestra conciencia nos dictara. Fíjense nada más. Por ejemplo, la Declaración de Helsinki es en 1964. Chequen la línea del tiempo. 1964, una declaración consensuada por los médicos, por la Asociación Médica Mundial, sobre cómo hacer investigación clínica. Tenemos varias declaraciones aquí que las vamos a ir checando. El Código de Nuremberg en el 47, la Declaración de Helsinki en el 64, que nos va a tomar buena parte del sábado. El reporte Belmont en el 76. SIOMS, como parte de la Organización Mundial de la Salud en el 82. En el 96, la unión de los consorcios industriales con los gobiernos de los países que publican las ICH, las normas de buena práctica clínica, de acuerdo a la Conferencia Internacional de Homologación o Armonización. Tenemos la última declaración vigente, la declaración de, la última versión vigente de la Declaración de Helsinki en el 2013. El Registro Universal de Estudios Clínicos, todos, en la OMS en el 2015. Y del lado izquierdo tenemos algunos hitos en México. La fundación del IMSS, la creación del Sistema Nacional de Investigadores, la Ley General de Salud, la instalación de Conbioética y la última reforma de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud en el 2014. Todo muy reciente. Bueno, yo que nací en el 66, yo lo veo todo, la mitad de la flecha del tiempo pues fue de mí, del tiempo en que yo estuve vivo. Entonces, esto suena
indicación más de cómo la ciencia puede avanzar a pasos mucho, pero mucho más rápidos que la normatividad. Y de ahí la importancia que, como sabemos que esto se va a acelerar, tengamos estas discusiones, tengamos estos principios, tengamos estos criterios, pues, preparados, bajo la manga, para que cuando se presente esta capacidad técnica de ejecutar diversos procedimientos, diversas intervenciones en el cuerpo, en la sociedad, pues, podamos tener algo que decir. Y evitar a tiempo, pues, catástrofes. ¿Lo que digo es aspiracional o creen que puede ser factible? Eso de que tengamos una discusión bioética en etapas muy tempranas para que no nos gane la ciencia y no veamos mañana un reporte de China o de Corea del Norte en que se clonó a una persona, y etcétera, etcétera. ¿Lo creen factible? Pues yo quisiera creerlo. ¿Eh? Sí, tenemos, para que sea factible, tenemos que implementar mecanismos de revisión que impliquen, pues, que la ciencia sea paciente, que los científicos sean pacientes, que las empresas farmacéuticas y de la salud sean pacientes, que den chance para la implementación, bueno, para la discusión y para sacar algo adelante. Lo que ustedes ven en petit comité, bueno, en pequeña escala, perdón, que ocurre en sus comités de ética en investigación cuando, pues, las empresas quisiéramos que ya, que el comité que recibió el protocolo hoy lo distribuya mañana entre sus integrantes y en una semana ya lo hayan leído, digerido y tengan una opinión firme al respecto. Pero en la práctica hay mucha carga de trabajo, hay muchas prioridades, hay muchas cuestiones que aclarar y muchas veces no se puede tener esto ni en una semana, ni en 2, ni en 3, ni en 4. Pero necesitamos mecanismos precisamente que nos den tiempo, porque realmente la ciencia correrá a un ritmo más rápido que los consensos y mucho más que las leyes y que se pongan de acuerdo las diferentes facciones parlamentarias. Tenemos que tener un set como de criterios provisionales en que digamos, a ver, si nada como pato y grazna como pato, es altamente probable que sea un pato. No puedo saber si es un pato, a lo mejor no es un pato. Pero si parece un pato, que me den chance de analizarlo como si fuera pato. ¿No? En principio considerar que es pato y analizarlo como tal. Posiblemente me doy cuenta después que no era pato, era otra ave, ¿no? Y yo estaba confundido porque no conocía esa es, eh, especie. Pero si no es así, entonces mi procedimiento será otro. Ustedes lo van a ver en la práctica en el funcionamiento de sus comités de ética. Le darán, digo, no les da la vida para dar todo el tiempo, todas las horas a la supervisión de todos los estudios que se corren en su hospital. Tienen que tener criterios predeterminados y decir, por ejemplo, cada que tengamos un protocolo de un médico nuevo que nunca ha hecho investigación clínica, va a ir por el procedimiento largo y ultra cuidadoso. O cada que sea una investigación en niños. O cada que sea una investigación en personas con discapacidad mental. O cada que sea un protocolo por alguien que ya tuvo problemas éticos en el pasado y que pues los corrigió, pero, o cada que sea en un área terapéutica que no estamos familiarizados en este hospital. Entonces, cada que se cumplan las condiciones A, B, C, D, E, me voy a dar el tiempo que necesite. Pero cuando no se den estas condiciones, debo de darle paso rápido, porque entonces no voy a hacer ni una ni otra cosa. Por ejemplo, cada que se trate de un cambio que yo considere administrativo por las razones A, B, C, D, cada que se trate de una enfermedad para la cual no tenemos tratamiento y que los pacientes mueren por no tener alternativas, mi procedimiento tiene que ser más corto, tiene que ser más ágil, comparado con una enfermedad en que ya contamos con alternativas y que simplemente la empresa farmacéutica quiere sacar otra pastilla que es un poquillo mejor, ¿no? O no se toma cada 12 horas, sino cada 24 horas, ¿verdad?
Es distinto a un protocolo en pacientes con cáncer metastásico, ¿no? O con cáncer de páncreas. Bueno, esto que vamos a ver en pequeña escala también se podría aplicar, creo yo, a gran escala. Y decir, cada que estemos ante una posibilidad de manipular el genoma humano en esta y en esta forma, entonces tenemos que tener este tipo de controles y que nos espere la ciencia. Porque no es enchilame otra, es algo que puede tener consecuencias graves. Pero cuando se cumplen estos y estos criterios, también tenemos que ser ágiles y correr ciertos riesgos. Código de Nuremberg, entonces, la primera formulación, el primer intento de formular normas que imperen en la ejecución de estudios clínicos. Los juicios, los famosos juicios de Nuremberg, fueron establecidos para hacer justicia sobre crímenes de guerra cometidos por los nazis. En general, uno de esos juicios, dentro de esos juicios, estuvo el juicio contra los crímenes de guerra relacionados con experimentos médicos realizados en campos de concentración. Comenzaron en 1945, finalizaron en el 47, se emitió un veredicto contra Karl Brandt, principalmente, que era el comisionado de salud en la Alemania nazi, algo así como el secretario de salud, y junto con él a otros 22 médicos. Solo Karl Brandt y sus 22 secuaces fueron los responsables de estos crímenes. Bueno, debe saber sí y no. Hay un experimento que no vamos a ver en este curso. Ojalá que lo podamos repasar el sábado si nos da tiempo. Ay, Dios mío. Se me fue el nombre de quien lo condujo. Fue en los años 60, creo, que tiene que ver con la capacidad del hombre para cometer actos de crueldad cuando está bajo la presión de una autoridad que parece muy segura de sí misma, muy segura de lo correcto de lo que está haciendo, ¿no? Y que actúa de tal forma que espera que quien reciba la orden la cumpla. Básicamente se le pedía a personas que le dieran toques eléctricos a un ser humano que estaba detrás de una pantalla, tela o puerta, no recuerdo, o del otro lado del cuarto, con una intensidad progresiva, con una cantidad de corriente eléctrica cada vez más alta, para probar la tolerancia de la otra persona. Se comenzaba con corrientes muy, muy pequeñas. Lo que no sabía el participante en el estudio es que la otra persona era un actor, realmente no estaba recibiendo ningún tipo de corriente eléctrica. Es decir, no es que tuviéramos un problema ético ahí con la conducción del estudio, sino que fue un estudio precisamente diseñado para ver hasta qué tan crueles podemos ser. Y resulta que el instructor supuesto del experimento, con toda seguridad, le daba la orden a la persona, al participante, de que por favor aumentara la intensidad de corriente. Y al principio un poquito de titubeo, reticencia, porque el actor gritaba, comenzaba a gemir y a gritar con cada descarga eléctrica. Pero el instructor era tan severo, tan seguro de sí mismo, lo decía como algo tan normal. Le decía al participante, tenemos todo bajo control, es un estudio diseñado perfectamente, sabemos que la otra persona está gritando y está gimiendo, pero es parte del procedimiento, por favor, continúe usted. Ahora son tantos voltios, ¿no? o tantos amperios, continúe, pero es que continúe. El participante tenía total derecho y oportunidad de decir, yo ya no quiero participar, no le quiero causar sufrimiento a la persona que está del otro lado. Usted está loco, yo me levanto y yo me voy. Tenía toda la oportunidad de hacerlo, pero solo una minoría, una pequeña minoría lo hizo. La mayoría era persuadida. Creo que no debo usar la palabra persuadida, porque no había aquí un real procedimiento de persuasión. Se sentía compelida a continuar con el experimento.
y a seguir subiendo la corriente eléctrica y escuchando los alaridos de la otra persona, del otro lado. ¿Cómo trasladamos esto a la actualidad? Bueno, no estamos bajo el régimen nazi, afortunadamente, pero sí los médicos y los pacientes, y en su relación médico-paciente, a veces sienten compelidos a continuar, algo que no deben de continuar. Salirse del estudio, no. Quedar mal con el patrocinador, no. Dejar de producir un dato que es importante para el análisis estadístico y que nos va a decir si el fármaco funciona o no, por el amor de Dios. Aguántese usted una semana más, aguántese porque nos interesa tener ese dato. Pero es que nada, aguántese, por favor, ¿no? Y ejercer todo tipo de influencias ahí, y ya no son influencias correctas, son influencias indebidas que pueden ser muy sutiles, ¿eh? El instructor de este experimento psicológico no amenazaba al participante con algún castigo si no le hacía caso. No le decía usted va a ir a la cárcel, se le va a poner una multa, va a perder un derecho. No, simplemente su pura presencia. Su mirada ojo a ojo, el tono de su voz era suficiente para que la mayor parte de los participantes llegaran a niveles, pues, inaceptables de crueldad. Y sí, cuando los participantes descubrían que todo había sido una actuación, pues claro que se sentían devastados, pero bueno, se platicaba con ellos para contener las emociones y mostrar cómo, pues, ninguno, bueno, no ninguno, pero muchos de nosotros que nos creemos exentos de actos así, pues no. Bajo ciertas circunstancias, si no estamos prevenidos, si no hemos establecido estos principios y criterios en nuestra conciencia de antemano, si no los hemos introyectado, pues podemos tambalear a la hora de la verdad. Y se promulgaron 10 principios como parte del código de Nuremberg. Y aquí les voy a pedir, por favor, que me apoyen con la lectura. ¿Quién lee el primer principio? ¿Maru? Disculpe, Rosa, es que vi que Maru alzó su mano, pero quisiera para comentar algo, Maru. Sí, maestro, lo que pasa es que el punto que usted comentó hace un momento acerca de que no existe una presión o una imposición como se vio anteriormente en este caso de que estamos comentando. Ajá. Pero sí la información que muchas veces presenta el médico hacia el que está participando o hacia el paciente, pues en ocasiones influye mucho en la decisión que vayan a tomar o que toman los pacientes. Totalmente de acuerdo. Entonces, Totalmente eso de me acuerdo. parece algo fundamental para no nada más la investigación, sino para cualquier actuación a nivel clínico. De acuerdo con usted. Estamos en una época en donde más que nunca la información es poder. Ya no es tanto la investidura, ¿no?, sino la información. Si su investidura es de médico, de presidente del país, del papa, de quien sea, ya no pesa tanto como en años pasados, sino qué tan válida es la información que tiene usted. Digo, por supuesto, sigue pesando la investidura, pero ahora pesa cada vez más la información, y una información manipulada, una información que dice medias verdades, una información que oculta lo incómodo, pues es una información que finalmente no respeta la autonomía de la persona, no le permite pensar por sí mismo sobre la realidad, ¿no? Le da un falso sustrato, un falso alimento para que piense y haga su decisión. Muchísimas gracias porque lo mencionó y lo vamos a ver en detalle entonces, bueno, no conmigo, sino con otro profesor
en el módulo de consentimiento informado. Y pues sí, este es el punto, el consentimiento voluntario. Es absolutamente esencial. Rosa, si puede continuar su lectura, el consentimiento voluntario. Sí, claro. El consentimiento voluntario es absolutamente esencial. La persona debe tener capacidad legal para poder escoger sin fuerza, fraude, engaño o coacción y debe tener suficiente conocimiento y comprensión del asunto. La responsabilidad de determinar la calidad del consentimiento recae en la persona que inicia, dirige o implica a otro en el experimento. Uh-huh. Doctor, el experimento que hablaba hace rato es el de la Universidad de Yale, ¿verdad? Sí, disculpe, pero no me acuerdo. Sí, No se me llamaba el acuerdo, ¿sí? experimento de Milgram. ¿Cómo se llamaba? ¿Perdón? Experimento de Milgram. Milgram. Ajá, Sí, 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 ese es. Ese es. Muchísimas gracias. por nada. ¿Qué hay de diferente en este principio número 1 de lo que hacemos ahora? Fíjese cómo la responsabilidad de determinar la calidad del consentimiento recaía en la persona que inicia, dirige o implica a otro en el experimento, o sea, en el investigador. Si bien como proceso sigue siendo responsabilidad del investigador, como proceso, porque solo el investigador puede establecer los mecanismos para saber si su paciente comprendió, ¿no? Él está ahí explicándole. Una buena parte del proceso, que es la parte escrita, pues es responsabilidad del comité de ética, que aquí todavía no se contemplaba como, pues, principal responsable de esa parte del proceso. Número 2, ¿quién lo lee, por favor? Inicio, maestro. Gracias, Mar. El experimento debe realizarse para obtener beneficios para la sociedad, no asequibles mediante otros métodos. No puede ser aleatoria. Así es. Aleatoria. Fíjense los términos que se usaban en aquel tiempo. No tiene que ver con la aleatorización de los pacientes, es decir, con que se asignen al azar a un grupo A o un grupo B. Lo que quiere decir aquí es que no puede ser caprichoso, no puede ser porque se me ocurrió, quiero saber cómo reaccionan las personas a la hipotermia. Por lo tanto, me voy a conseguir 50 niños judíos y los voy a sumergir en una tina con agua llena de hielos. Voy a estar tomando su temperatura corporal, presión, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, hasta que lleguen a la muerte, y voy a hacer todas en biográficas y ya podré saber cómo se comporta el cuerpo humano ante la hipotermia. Suena cruel lo que le dije, pero es parte de los experimentos que se hicieron bajo la dirección del doctor Mengele. Principio número 3. Si quiere, yo lo leo. Sí. Debe diseñarse con base en los resultados de experimentación previa con animales y con pleno conocimiento de la enfermedad en estudio. Correcto. Así es. Y por supuesto, hay principios también para una conducción ética de los estudios en especies animales, por supuesto. Pero es necesario que pase por los animales todavía. A lo mejor en un futuro contamos con modelos robóticos tan sofisticados que no los vamos a requerir, pero eso sí está en un futuro todavía muy lejano, porque no hay nada más complejo que la vida y necesitamos modelos que de alguna manera sean representativos de lo que ocurre en el cuerpo humano. El 4. ¿Quién lo lee, por favor? Lo leo yo. El experimento debe ser conducido de manera tal que evite todo sufrimiento o daño innecesario físico o mental. Gracias. Muy importante. Por eso, cuando ustedes estén como miembros del comité de ética, no solo chequen qué recibe el paciente en el grupo A y qué recibe en el grupo B en términos del tratamiento específico para la condición que se estudia, sino cómo vamos a acotar, cómo vamos a mitigar todos los síntomas. Es importante que el paciente no le duela la cabeza, es importante que el paciente
no tenga tiempos de espera muy amplios. Es importante que el paciente no lo estén desplazando en la ciudad del laboratorio A al B y al C si tiene una condición debilitante. ¿Sí? Es importante que no le estén dando tantos piquetes para extraer muestras de sangre cuando la información para responder la pregunta del objetivo principal requiere muchos menos piquetes. Y sí, quizá hay un objetivo secundario, un objetivo terciario por ahí, un objetivo exploratorio, pero ¿por qué no hacer esas muestras opcionales? Que es algo que pasa en los protocolos también. Cuando son ideales tener más, cuando resulta ideal tener más procedimientos invasivos, pues bueno, se ponen como opcionales y se le comenta al paciente. Este procedimiento tiene como finalidad aprender más sobre la ciencia de su enfermedad, que puede o no resultar en conocimientos que ayuden a miles de personas, pero puede ser que no. No será para que usted se sienta mejor, no es un procedimiento que le dé un beneficio directo a usted. Entonces, por favor, ¿se somete a ese procedimiento extra, a ese procedimiento opcional o no? Eso es en cuanto a también, bueno, a daño físico, pero recordemos también entonces el daño mental, la ansiedad, específicamente cuando ustedes les toque revisar estudios en niños, estudios en ancianos, estudios en personas con enfermedades que de por sí se asocian a un sufrimiento crónico importante. Ya están estas personas muy estresadas y realmente necesarios esos procedimientos extra que van a producir más estrés. Y si lo son, ¿cómo podemos mitigar ese estrés? Aquella persona que se desplaza mucho y que quizás sus horarios de alimentación se puedan ver interferidos, pues bueno, ¿qué vamos a hacer para quizá asegurar que tenga en el trayecto o en nuestro centro de investigación una comida sabrosa en un lugar relajado? Hay muchas formas que podemos, hay muchas formas de hacer sentir a nuestros participantes bien y de alguna manera compensar el estrés mental de participar en un estudio de investigación. A ver, vamos a escoger entre las palabras verdes o rojas para completar correctamente la oración. No se trata de que la verde o que la roja estén bien o mal, tanto como que la verde o la roja es lo que dice el principio emanado del código de Nuremberg, tal como se formuló. ¿Ok? Entonces, comenzamos con Rosa. Por favor, Rosa. ¿Verde o rojo en ese párrafo? Ok. El consentimiento voluntario es Bien. absolutamente esencial. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Ok. Muy bien. Fantástico. Es absolutamente esencial. La persona debe tener capacidad legal para poder escoger sin fuerza, fraude, engaño o coacción y debe tener suficiente conocimiento y comprensión del asunto. De acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Maru, el siguiente. La responsabilidad de determinar la calidad del consentimiento recae en la persona que inicia, dirige o implica, no, perdón. Sí, está bien. ¿Sí? Esa, es esa, exacto. Es Lo que, del comité es lo que ahora es para una buena parte de este proceso de consentimiento. sí, Pero tal como se formuló en Nuremberg era lo que usted dijo, el exacto, investigador. Así es. exacto. Es correcto. Rodrigo, por favor. El experimento debe realizarse para obtener beneficios para la sociedad no asequibles mediante otros métodos. Muy No bien. puede ser aleatoria. Muchas gracias. Marcial. Debe diseñarse con base en los resultados de experimentación previa con animales. Excelente. Muy bien. Más principios. No debe realizarse ante el riesgo de muerte o una lesión irreparable, excepto quizá cuando los investigadores mismos son los sujetos. Ah, usted quiere hacer su experimento, mijo, entonces usted mismo sea el sujeto. Así es como se formuló en ese
en ese tiempo, en donde no era del todo infrecuente que los investigadores primero probaran la sustancia en sí mismos. El 6 dice, el riesgo tomado no debe exceder la importancia humanitaria del problema. Aquí nuevamente el balance, y ahora se ha traducido por ese principio importantísimo, creo que es el 3 Marcial que mencionaste, o el 4, que dice que pues que el beneficio del individuo tiene que estar, como dice, por encima de ¿qué? Por ahí lo tienes a la mano, Marcial. Por encima de la ciencia, del interés de la ciencia y de la sociedad. Aquí ya está presente como germen en el código de Nuremberg. Sí hay una importancia humanitaria del problema, sí, pero tampoco mates a la persona, tampoco le caes una discapacidad permanente o una discapacidad significativa en aras de la humanidad, porque la humanidad está formada por personas, son su base, son su sentido. Cada una de ellas es tan importante como las otras. El principio 7. Precauciones adecuadas e instalaciones óptimas para proteger al sujeto, correcto. Conducirse únicamente por personas científicamente calificadas, que pues pasó así casi sin cambios a la actualidad. Eso de instalaciones óptimas, fíjese que no pasó así explícitamente. Todo, como ustedes saben, el énfasis está en el staff, en las calificaciones del personal, del investigador, pero en Nuremberg se mencionó ahí explícitamente tener instalaciones adecuadas. El sujeto debe tener la libertad de salir del estudio si de continuar en el experimento pues, le pareciera imposible, por las razones que él estime imposible. El científico que lo realice debe estar preparado para interrumpirlo si cree que continuarlo puede provocar lesión, incapacidad o muerte al sujeto. Pues lo puede interrumpir el científico, lo puede interrumpir el sujeto. Aquí no se dice que lo puede interrumpir el comité de ética, que lo puede interrumpir el Estado a través de su ministerio o secretaría de salud, o que lo puede interrumpir el patrocinador, o que lo puede interrumpir la autoridad del hospital en donde se desarrolla la investigación. Pero también todos ellos lo pueden interrumpir por razones válidas. La razón válida en realidad puede ser casi cualquier razón, siempre y cuando no se ponga en peligro al paciente. Puede ser que diga el director del hospital, vamos a reconvertir este hospital porque va a ser un hospital COVID, y por lo tanto mantener a los pacientes en estos protocolos, de hecho puede ser en detrimento de ellos porque no se les va a dar una atención adecuada, porque todo el staff que normalmente se dedica a a conducir estos protocolos, ahora va a estar enfocado a la atención de pacientes con COVID. Entonces, por el propio bien de los sujetos de investigación, se cancela su participación. Pero ¿qué tal si alguno de esos protocolos de cancelarse su participación está quitando a un paciente con cáncer metastásico que está respondiendo muy bien al medicamento experimental, le vamos a quitar esa oportunidad? Entonces, todo esto tiene que ser valorado. A ver, verdes o rojas. Comenzamos rosas. ¿Qué dice el código de Nuremberg? Dice, no debe realizarse, perdón, permítame tantito. Perdón, permítame tantito, por favor. Sí. No debe realizarse ante el riesgo de muerte o una lesión irreparable, excepto quizá cuando los investigadores mismos son los sujetos. Okay. Que actualmente, por supuesto, como todos los estudios tienen que ser aprobados por un comité de ética, ningún comité de ética va a aceptar que el propio investigador ponga en riesgo su vida, ¿no? Vamos a continuar con Maru. El riesgo tomado no debe de exceder el beneficio esperado para el sujeto. No debe exceder la importancia humanitaria del problema. Exactamente, muy bien. Por supuesto que hay que hacer un balance de riesgo-beneficio para el sujeto, por supuesto. Pero lo que enfatizó aquí el código de Nuremberg es que al
poner en la balanza la sociedad y el individuo, no debemos de sacrificar al individuo. Que realmente, yo le digo, realmente situaciones en donde haya que elegir entre individuo y sociedad son situaciones ultra excepcionales. Casi siempre esos dilemas éticos son falsos. O sea, no es de que vamos a hacer que mueran millones de personas, si no matamos a estos 15 personas, ¿no? ¿No? O que vamos a enfermar gravemente a millones de personas si no enfermamos gravemente a estas 15. Son los clásicos dilemas éticos de la famosa ética del salvavidas, ¿no? O de las lifeboat situations, las situaciones en donde si tú estuvieras varado en medio del mar, y, ¿no? Tuvieras tal situación en que tienes que elegir entre tú y el otro, o entre tú y tu esposa, o entre... ¿ya? Ok. Precauciones adecuadas y instalaciones óptimas para proteger al sujeto. Rodrigo, si nos puedes, por favor, ayudar con la siguiente. ¿Cuál será, verde o roja? Es conducirse únicamente por personas científicamente calificadas. Correcto. El sujeto tiene, bueno, Marcial. El sujeto tiene debe tener la libertad de salir del estudio si continuar en el experimento le parece imposible. Ajá, así es como lo formuló precisamente el código de Nuremberg. Nuremberg, que no es como lo formulamos ahora. Ahora no tiene que esperar a que le parezca imposible. Y sí, yo lo entiendo, en aquel tiempo se consideraba tan grande la diferencia entre el sabio científico y el pobre, desgraciado paciente y ignorante paciente, que entonces tenía el paciente que demostrar una razón de ultrapeso que le hacía imposible continuar en el estudio. Sabemos que no es así. Si el paciente lo considera inconveniente, por razones incluso como que, pues ya me di cuenta, bueno, yo me mudé de domicilio y ahora ir al centro de investigación, pues me toma mucho tiempo, me consume demasiado y no quiero seguir participando. O la persona que me saca sangre me trata mal, es una persona déspota, no quiero seguir participando. Entonces, por cualquier razón, el paciente tiene la libertad de salir del estudio. Toda plática sobre el desarrollo histórico de la normatividad siempre tiene que pasar por por las desgracias. Y lo vimos por eso en esta diapositiva. En esta diapositiva, cuando platicamos de que desafortunadamente hasta que se presentan los problemas grandes y se destapan, o sea, no solo que se presentan, hasta que nos damos cuenta que los hubo en ocasiones años después, es cuando comenzamos con la discusión ética seria. Y desafortunadamente, pues eso es lo que pasó en la historia de la humanidad en cuanto a investigación clínica. Fue hasta terminada la Segunda Guerra Mundial, hasta años después de que se llevaron a cabo estudios criminales como Tuskegee, que nos dimos cuenta que teníamos que poner un freno, teníamos que poner una norma y un mecanismo de supervisión a todo eso. Así que básicamente, porque lo tienen que conocer, está en todos los exámenes que ustedes tomen alguna vez sobre bioética en investigación clínica, les van a preguntar sobre el experimento de Tuskegee. Es un pequeño pueblo en Alabama. Casi todos sus pobladores son afrodescendientes. Comenzó en el 1932 y miren cuándo se terminó. 40 años después. Eran campesinos, en su mayoría analfabetos. Y miren quién lo patrocinó. No fue una empresa farmacéutica voraz. No fue Pfizer. Fueron las propias agencias de un estado democrático. El Public Health Service, que es el equivalente a pues, como la Secretaría de Salud o a una buena parte de la Secretaría de Salud, y los CDC. El objetivo
Observar la historia natural de la sífilis en varones infectados versus no infectados. ¿Qué pasó? No se les informó de la naturaleza de su enfermedad ni del estudio. Se les atrajo al estudio prometiéndoles tratamiento médico gratis, así es como se promocionaba. Básicamente les decían, padece usted de mala sangre era el término coloquial con el que ellos conocían la sífilis, aquí les vamos a dar tratamiento gratis. Se les engañó con procedimientos diagnósticos, incluyendo punciones lumbares, que no eran diagnósticos. Digo, perdón, que sí eran diagnósticos, perdón, pero se los engañó presentándolos como que eran terapéuticos, como que estaban tratando su mala sangre, cuando no era así. Tampoco se les informó que era el placebo. Y cuando ya se tuvo disponible la penicilina, ya después de la Segunda Guerra Mundial, que si se acordarán, pues la penicilina como oro y se usaba nada más para los soldados del frente de batalla, pero cuando ya estuvo disponible para la población general, pues no se les dio tratamiento con penicilina. Y es triste, pero algunos investigadores intercambiaban cartas entre sí con alusiones y comentarios claramente discriminatorios que indicaban que, pues sí, que pensaban, estamos trabajando pues, con seres ignorantes tan distantes a nuestra ciencia, a nuestro conocimiento. Ellos nunca nos podrían entender. Y como nunca nos podrían entender, nunca podrían decidir por sí mismos. Y como no pueden decidir por sí mismos, pues decidimos nosotros, que somos la gente preparada. El estudio resultó en 128 muertes, por lo menos. El horror y la culpa desencadenada llevó a la creación del informe Belmont. Y en el 97 el presidente Bill Clinton pidió una disculpa formal a las familias. Luego tenemos también otro experimento importante, el de la sífilis en Guatemala, que se nos atañe más a nosotros. Y quiero ver, Adri, si puedo mostrar este video con audio. Si no, pues lo dejamos para otra ocasión o para que los compañeros lo vean aparte. Pero vamos a intentarlo. ¿Qué te parece, Adri? A ver. Es que tengo que compartir. Permíteme un segundo. Tengo la impresión que el internet va a estar lento y que tendremos interrupciones. Sí. Perdón. Bueno. De cualquier manera, ahí está el link, pues, si ustedes lo quieren ver. Hay muchos links, perdón, muchos videos que relatan tanto el experimento de Tuskegee como el de Guatemala, pero aquí les tengo en la diapositiva qué fue lo que pasó. Fue conducido por el doctor John Charles Cutler, que era del US Public Health Service, que ya vimos qué es, que también participó en el estudio de Tuskegee. Entonces, así como participó en uno, participó en se comenzó en el 46, terminó 2 años más tarde. Fíjense quién lo financió, otra vez los National Institutes of Health y el Pan American Sanitary Bureau, que es el predecesor de la OPS. Entonces, ¿qué vemos con esto? Que en todos, se me fue el refrán, que en todos, ¿qué? Que se cuecen habas. ¿Cómo es el refrán? Que en todas partes se cuecen habas, ¿no? No es el título de la entidad, no es el doctorado que yo porte, no es mi confesión religiosa, no es pues la trayectoria que tuvieron mis padres o el prestigio de la universidad en el que me formé. Todos estamos expuestos a cometer errores que dañen la vida de otras personas. Todos. Porque todos estamos expuestos a esos mismos mecanismos mentales, como el miedo al perder la reputación en el corto plazo, aunque estemos sacrificando la reputación en el largo plazo. El miedo a hacer el ridículo
porque tuvimos que detener un estudio. El miedo a que si detenemos un estudio ya no nos den más estudios. El miedo a que si pierdo este ingreso económico con el que ya contaba para, no sé, para completar para la colegiatura de mis hijos, después ya no tendré otras fuentes de ingreso proporcionales. O creencias falsas como el fin justifica los medios, o jugar con palabras, con términos, es decir, es que no significa A, sino significa B, cuando lo importante es lo que significa para el paciente. Y para el paciente significaba C. O ya se lo dije, que es su responsabilidad. Versus, es mi responsabilidad que paso a paso, tanto los pacientes, los participantes como los miembros de mi staff estén comprendiendo lo que estamos haciendo. Y no convertir a la información o a una sesión educativa en una transferencia de responsabilidad. Usted ahora ya lo sabe, ya no es asunto mío, me lavo las manos. En fin, muchas creencias, muchas prácticas como estas son comunes en nosotros en diferentes aspectos de la vida y pueden continuar pasando. ¿Qué pasó en este estudio? Los médicos infectaron de sífilis y de gonorrea a más de 1,500 guatemaltecos, soldados, prostitutas, prisioneros y pacientes psiquiátricos. Los infectaron ¿con qué? Con sífilis y con otras enfermedades de transmisión sexual sin su consentimiento informado. Hay evidencias de que también se contagiaron a niños de un orfanato. El estudio resultó en 83 muertes innecesarias. En octubre del 2010, el gobierno de Estados Unidos ofreció una disculpa pública a Guatemala y desde entonces ha abierto un juicio. Finalmente, el experimento de Willowbrook, una escuela estatal, una escuela pública en Staten Island, que es uno de los distritos de Nueva York, en donde se inoculó deliberadamente a niños con retardo mental con el virus de la hepatitis A y luego se les dio una gamma globulina para ver si con la gamma globulina mejoraba. Pero se les inoculó la hepatitis A. ¿Y cuál fue el argumento? Es que en estos tipos de instituciones pues es muy alta la incidencia de hepatitis A. Entonces, tarde o temprano estos niños se iban a infectar pues, de hepatitis A. Entonces, si se van a infectar de oquis de la hepatitis A, pues mejor los infectamos de una buena vez nosotros para obtener datos importantes para la ciencia. ¿Qué les parece? Estos no son nazis, no son necesariamente, no sé, médicos que ejercen violencia intrafamiliar o alcohólicos. Estos son médicos evangélicos, católicos, de familias comunes y corrientes. A todos nos puede pasar. No nos debe pasar. Pero la mejor forma de protegernos es saber que tenemos en nuestra naturaleza las tendencias básicas que nos pueden llevar a este tipo de conductas para que, advirtiéndolas, podamos actuar a tiempo en nuestra conciencia. Si sé que se me antoja fumar después de comer cuando me estoy echando un café, entonces voy a cambiar mi hábito para que después de comer no me quede tomando café para que no me den ganas de fumar. Esto es adelantarse a los acontecimientos. Si yo sé que soy una persona que le importa mucho la opinión de los demás, porque baso toda mi imagen de mí mismo en lo que piensen mis colegas, pues voy a tener que ser doblemente transparente y cuando me equivoque, doblemente firme en retractarme, en corregir lo que está mal, en hacerlo, como le digo, transparente. Si soy una persona impaciente, de las que esperan que, si ya di la instrucción a la enfermera de cómo manejar estas muestras, y
y espero que lo haga bien, si sé que esa es mi tendencia, entonces debo poner un mecanismo para que tenga que repetir esta instrucción varias veces. O contratar a una persona que tenga este don del acompañamiento, del coaching, de la presencia constante con mi enfermera. Tengo que poner algún mecanismo porque me conozco. En el reporte Belmont encontramos ya no insinuadas, sino más claramente los principios éticos básicos que guiarían la investigación biomédica y la investigación en psicología. Se encerró literalmente a un grupo de expertos en una casona y les dijo el gobierno norteamericano, de aquí no salen hasta que terminen de redactar el reporte Belmont, porque esto es un escándalo público, todo lo que se ha sabido con los experimentos. De aquí no salen, aquí ustedes piden PISA, nosotros la pagamos, pero de aquí nadie sale. La comisión fue creada por un decreto del 74 y los principios éticos que quedaron plasmados en el reporte Belmont son el respeto por las personas, que después se concebiría como el principio de autonomía, la beneficencia y la justicia. Desarrollaron también guías que aseguraran que se conduciría bajo estos principios. El consentimiento informado, la ponderación riesgo-beneficio y la selección de sujetos. Disculpen, compañeros, tengo una duda, creo que cometí un error acá y el segundo principio del reporte Belmont no es la beneficencia, sino la no maleficencia, y la beneficencia fue un desarrollo ulterior. Voy a checarlo personalmente, les pido disculpas y espero para el sábado ya confirmarles si realmente fue la beneficencia o más bien la no maleficencia. Entonces, elegimos las palabras verdes o rojas. ¿Quién escribió el reporte Belmont? ¿La FDA o esta Comisión Nacional de Protección a Seres Humanos? Rosa. Escrito por la Comisión Nacional de Protección de Seres Humanos, sujetos a investigación biomédica y conductual de los Estados Unidos. La comisión fue creada por un decreto de 1974 con la consigna de... Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Rosa. Mauro, ¿cuál fue la consigna? ¿Identificar los principios éticos o formular leyes? Perdón, identificar los principios éticos básicos que guiarán la investigación biomédica y conductual. De acuerdo. Muy bien. Rodrigo, suponiendo que la diapositiva previa es correcta respecto a los tres principios, ¿cuáles son esos tres principios? Es respeto por las personas, beneficencia y justicia. Correcto. Y finalmente, Marcial. Desarrollar guías que aseguraran que se conduciría bajo esos principios. De acuerdo. Muy bien. El respeto por las personas se basa en dos convicciones éticas. Las personas deben tratarse como agentes autónomos, por eso les digo que de aquí se derivó no se derivó el principio de autonomía, sino que se interpretó en el contexto de la autonomía. Y que las personas con autonomía disminuida, porque siempre las hay y continuará habiendo, tienen el derecho a ser protegidas en proporción a esa disminución de la autonomía comparado con el común de la población. Trátenos a todos como agentes autónomos, porque eso es lo que son. Un adulto no es un niño. Un adulto no es un cajero automático con patas. Un adulto no es solamente un primate humano. Es una persona y es una persona con derecho a decidir, con capacidad de decir yo soy, yo quiero, yo no quiero, yo necesito
Yo me visualizo en el futuro así y así. Una persona es autónoma, dice el reporte Belmont, cuando es capaz de reflexionar sobre sus objetivos personales y de actuar bajo la dirección de tal reflexión. Disculpen que me ría porque, bueno, claro, tenemos que definirlo de alguna manera, pero ¿cuántos de nosotros aparentemente reflexionamos sobre nuestros objetivos, pero luego en nuestra acción somos incongruentes con los objetivos, ¿no? Queremos salud financiera y sin embargo continuamos atrapados con hábitos de gasto excesivo en cosas que no necesitamos, ¿no? Reflexionamos sobre que queremos acabar una carrera o maestría o doctorado, pero en la actuación pues no estudiamos y lo dejamos para el último día o vamos pasando de pensar. Reflexionamos que queremos una vida con nuestra pareja feliz para toda la vida, pero en nuestra actuación actuamos como que si realmente nos importaran otras cosas por sobre la relación de pareja. Entonces, en teoría una persona es autónoma cuando dice, pues yo me quiero quedar en el protocolo y actúa como que se quiere quedar. Se toma sus medicamentos, acude a las visitas en las fechas que se le dice, aceptas hacerse los procedimientos. Entonces, está actuando de manera congruente a la reflexión que hizo y que nos expresó a través de pues de palabras y de su firma. Respetar autonomía significa dar peso a las opiniones y elecciones de la persona y abstenerse de obstruir sus acciones a menos que sean claramente perjudiciales para otros. Abstenerse de obstruir es la base del famoso derecho negativo, o sea, yo tengo el derecho de la búsqueda de la felicidad y que nadie me interfiera, que nadie ponga piedras en mi camino, siempre y cuando yo no esté poniendo piedras en el camino de otros. No todo ser humano es capaz de autodeterminación, eso es claro. Y la gran pregunta que tenemos que hacernos, ¿será que el mundo está entonces dividido nada más en dos grupos? Los seres humanos autónomos y los no autónomos. ¿O habrá un rango de personas con diferentes grados de autonomía? Y si hay todo un rango de los un poquito menos autónomos y más o menos autónomos y 30% autónomos, etcétera, si hay un rango de autonomías, debe también haber un rango de protección. Y si hay un rango de protección, también como consecuencia un rango de intervención externa a fin de protegerlo de sí mismo. Estas reflexiones son importantísimas. ¿De qué depende la autonomía? De que esté intacto que esté intacto funcional y anatómicamente nuestro cerebro, perdón, que esté intacto, sí, que esté intacto, sí, pero también hay de otras cosas. Tendrá que ver con una capacidad de raciocinio que no se puede determinar por ninguna resonancia magnética. ¿Será que las personas que no terminaron la primaria son menos autónomas que las que tienen un doctorado? ¿Será que las personas deprimidas no con psicosis, no con una distorsión de la realidad, sino deprimidas, o las personas ansiosas son menos autónomas? ¿Será que las personas pobres, como tienen menos opciones, son menos autónomas? Bueno, hay otra clase específica de eso que creo que ya la pasaron, y si no, por favor, díganme, que es la clase que se llama Crítica y Defensa del Principio de Autonomía. Esto ya lo dijimos. Importante. El juicio de una persona con autonomía limitada debe reevaluarse periódicamente y en diferentes situaciones. Es decir, no porque lo declaremos autónomo hoy, significa que si tiene una enfermedad en donde fluctúa su estado mental, va a ser autónomo la semana próxima.
O quizá tomamos nosotros una decisión por ella porque no estaba en condiciones de autonomía, estaba con una situación de autonomía reducida, pero un mes después ha mejorado sensiblemente y por lo tanto nuestra actitud tiene que ser otra y quizá requiera, por ejemplo, replantearle un consentimiento, un proceso de consentimiento informado, que antes tomó su tutor legal, pero ahora tiene que tomar la propia persona. La investigación en seres humanos exige que los participantes entren de manera voluntaria e informada. El principio de beneficencia, sí era de beneficencia, estaba en lo correcto. Okay. El trato ético de las personas implica no solamente respetar sus decisiones y protegerlas de daño, sino también hacer esfuerzos para asegurar su bienestar. Este es un principio muy interesante. Mientras que el principio de no maleficencia es relativamente simple, no le hagas daño a las personas. Si ves a una persona que no sabe nadar, que está al borde de la alberca, pues no pases corriendo, no le empujes, porque qué tal si lo tiras al agua y se ahoga. Es un principio fácil. El difícil es, si ya está en la alberca ahogándose y tú medio sabes nadar, ¿tienes el deber de echarte a la alberca para rescatarlo? ¿Tienes el deber de hacerlo solo cuando tienes el certificado de rescatista? ¿O cuando simplemente nadas bien? ¿O cuando simplemente nadas y flotas? ¿O tienes el deber de rescatarlo si es un niño, pero no si es un adulto? ¿Tienes el deber de rescatarlo si es un criminal o un santo? Se vuelve más complicada la cosa. Hacer esfuerzos para asegurar su bienestar. Y es por eso que puse aquí la imagen de una persona tragada por la lavadora, porque yo le digo a los estudiantes del diplomado que es el principio del barril sin fondo. No hay una línea clara sobre cuáles son los esfuerzos que debes hacer para asegurar el bienestar de tu paciente. Veámoslo en la relación médico-paciente. Una cosa es que le cobre a un paciente la mitad de la consulta. Otra es que le cobren el 25% del costo. Otra es que se lo dé gratis. Otra es que se lo dé gratis siempre. Una cosa distinta es que dedique los sábados a dar consultas gratis para la comunidad. Pero si soy una persona con suficiente afluencia económica, ¿por qué debo delimitarme los sábados? ¿Y por qué no también los viernes? ¿Por qué no viernes y sábado? Y padeceré hambre si dedico además jueves, viernes y sábado. El centro de investigación, ¿qué tantos esfuerzos debe hacer por procurar el bienestar de sus pacientes? El patrocinador, la empresa farmacéutica, ¿qué tantos esfuerzos? Ustedes como miembros del comité de ética pueden decirle al patrocinador, le conviene mucho al paciente, por favor, que le patrocines también glucómetros en casa y que le patrocines una consulta con el nutriólogo, con el oftalmólogo y el podólogo a este paciente diabético, para que le des el máximo estándar que este paciente tendría, no sé, en Suecia. Y si el patrocinador te dice, ustedes tendrían que tener ese estándar, sí, pero no lo tenemos. Bueno, pues entonces déjame mejorar tu estándar, no sé, te voy a dar los glucómetros y la consulta con el nutriólogo, pero no con el oftalmólogo ni el podólogo. ¿Significa que no dio lo suficiente? Usando la frase casual, que tanto es tantito. ¿Cómo se entiende entonces, de acuerdo al reporte Belmont? Se entiende como una obligación primero de no maleficencia, pero también de maximizar los beneficios y minimizar los daños posibles. Maximizar, ¿qué quiere decir maximizar beneficios? ¿Cuál es el máximo de beneficio que puede tener un paciente? A lo mejor el máximo de beneficio es que si no tenías seguridad social, que les des repentinamente atención médica y acceso a los servicios de salud por toda la vida, por haber participado en un estudio clínico, eso es maximizar el beneficio. Bueno, podría serlo, pero estamos obligados a hacerlo.
Este principio dice, reconoce el problema ético de realizar investigación donde no hay un beneficio directo para el participante y riesgo mayor al mínimo, pero sí para un grupo de enfermos en el futuro. Realmente este no es el único problema. Hay muchos problemas éticos que están relacionados con el principio de beneficencia. Y finalmente, el último con el que cerramos nuestra sesión de hoy es el principio de justicia, que dice que debe de haber una distribución equitativa. Aquí ya no estamos hablando de recursos, sino de riesgos y de beneficios. En investigación clínica, el sentido de justicia tiene que ver con riesgos y beneficios de la investigación. Ocurre una injusticia cuando un beneficio al que una persona tiene derecho se le niega sin una buena razón o cuando se le impone una carga indebidamente. Esta es una formulación más o menos fácil de entender. El paciente tiene derecho a algo, no hay por qué quitarse. Si tiene derecho a su seguro de gastos médicos, no tiene por qué perderlo por el hecho de participar en un estudio clínico. Si se atiende en el IMSS, no va a perder su atención en el IMSS por entrar a un centro privado, a un estudio de investigación clínica. Pero en la distribución equitativa de riesgos y beneficios también pensamos en el diseño mismo del estudio. ¿Qué tipo de pacientes van a entrar a este estudio? Los criterios por los cuales se seleccionan los pacientes para ser expuestos a los riesgos de la investigación clínica, pero también a los beneficios de ella, tienen que ser criterios científicos, tienen que ser criterios médicos y no criterios relacionados con su estatus socioeconómico, con su raza, con su credo, con su sexo, etc. Por eso, fíjense, y con esta reflexión que quiero hacer con ustedes, terminamos la sesión. Un ejemplo clásico de cómo ha variado la aplicación del principio de justicia. No el principio en sí, sino la aplicación práctica del principio. Antes se decía, no pongas en los estudios clínicos a la gente pobre. Los quieres como conejillos de India. Los quieres porque son gente vulnerable, como los campesinos afrodescendientes de Tuskegee. Así los quieres, ¿verdad? Pobres, analfabetos, que pregunten poco, que a todo te digan que sí. El péndulo se ha ido del otro lado. ¿Cómo no vas a poner personas pobres en los protocolos clínicos? ¿A poco entonces nada más los suecos y los canadienses van a tener acceso a estas innovadoras terapias? No, no, no. Necesitamos que la gente socialmente más marginada tenga acceso a los estudios clínicos. Y esta es la tendencia que estamos viendo ahora. Doctor, ¿usted ve en su hospital población indígena? ¿Ve usted población sin acceso al IMSS? Porque es importante que la proporción de pacientes que ingrese al estudio sea representativa de la proporción de pacientes con esa raza, con esa etnia, con ese sexo, con esas características socioeconómicas que se ven en el país. Ha cambiado el péndulo porque ahora se ve la investigación clínica como una gran oportunidad. En nuestro país, muchos de los protocolos clínicos, como saben, se conducen en centros privados, en pequeños centros privados que funcionan como empresas para hacer investigación para la industria. También, por supuesto, se ejecuta gran e importantísima investigación en hospitales públicos. Pero la gente que los investigadores atraen o jalan para sus protocolos de investigación, pues son gente con un buen nivel educativo y generalmente un buen nivel socioeconómico o un relativamente buen nivel. Son personas, dicen, bueno, que van a comprender el estudio, que van a ser disciplinados, que van a entender los términos del consentimiento informado, que van a poder manejar una tablet, cuando les demos una tablet para recabar información, etc. Entonces, hay que diseñar estudios, hay que implementar estudios para que estén representados todos los grupos de la población.
y que solamente queden fuera aquellos que por sus criterios médicos deban estar fuera. Muchas gracias por su paciencia. Ya son las 8. Un breve espacio quizá para 1 o 2 comentarios o preguntas. Todo en orden, muchas gracias. Bueno, pues gracias a ustedes y hasta el sábado. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas Hasta luego. noches.